Padre bondadoso y santo que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Rey Celestial y Padre nuestro, por este día más que nos has dado, por esta oportunidad, Señor, de abrir nuestros ojos y ver un nuevo día, Señor. Gracias, Padre bendito. En tus divinas manos de amor colocamos cada una de las vidas de las personas que están en este momento escuchando, estudiando tu palabra. También ponemos el pastor que va a dirigir, Señor, el tema. Seas tú con él, tu Espíritu Santo te acompañe y nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, para aprender y poner en práctica cada una de estas cosas, Padre Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, buenos días, apreciados hermanos. Qué bueno poderles ver. Hacía rato que no me conectaba con San Juan de Arama. Y qué bueno que tengamos allá buenas posibilidades de transmisión de la palabra de Dios. No sé si habrán hermanos no bautizados conectados a través de la red. Para ellos también un saludo especial en esta mañana. Veo que definitivamente en esta pandemia estamos aprendiendo todos nuevas cosas y lo que antes nos parecía imposible, ahora ya lo tenemos al alcance. Tal vez estamos en esa época en la que varias cosas se conjugan al mismo tiempo. La época en la que las plagas ocurren, los desastres naturales ocurren, pero también el aumento de la tecnología ocurre. Estamos bien a las orillas de los acontecimientos finales. Y hay personas que todavía no lo creen. Inclusive hay hermanos que aún parece que no lo creen. Yo crecí en el Evangelio y muchas de estas cosas que hoy están ocurriendo las veíamos como casi lejos en la época cuando era un niño. Y ahora lo vemos tan cerca y cuando el Señor habla del enfriamiento general de la fe, parece que fuera real ante un acontecimiento o ante unos acontecimientos que cada día muestran que más estamos cerca del evento grande que tanto hemos esperado y que por tanto tiempo hemos predicado. Yo quiero en esta mañana que miremos el comienzo desde el principio y el fin al final. Suena un poco paradójico, un poco demasiado redundante, pero precisamente en alguna oportunidad compartía, no sé si lo compartí alguna vez allí en San Juan, que la Biblia es un libro de eternidad y que el ser humano fue creado con un propósito de eternidad y que solamente hace sentido la vida cuando tenemos ese sentido de eternidad desde nuestra propia existencia como seres humanos. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros miramos ese principio, encontramos que ese principio es eterno. No sabemos cuándo fue. Fue el comienzo para nuestro planeta Tierra. Dios pudo haber creado más planetas, pudo haber creado otros mundos y para ellos su principio fue en el principio. Para nosotros, el principio es, en el principio creó Dios el planeta Tierra y le dio su entorno. ¿Cuántos años hace? No sabemos, porque la vida cuenta en el campo del pecado, los años cuentan desde que inicia el pecado. La Biblia dice, por ejemplo, que Adán vivió 930 años y murió. Esos fueron los años que vivió desde que pecó, porque antes del pecado la vida era eterna. Era una eternidad condicionada. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado
desde que la tierra fue creada hasta que Adán pecó, no sabemos. Pudieron haber sido 50, 100, 1000, inclusive miles de años. Pero cuando el ser humano peca, empieza su vida a tener o estar determinada por un momento en el que llegaría a su fin, en el que empezaría a envejecer, empezaría a perder su cabello, empezaría a contar sus canas y finalmente se deterioraría hasta morir. Es interesante que la medicina ha comprobado que el ser humano es recreable, es decir, nuestras células, cada una de ellas, son factibles de ser recreadas. Mueren cierta cantidad de células, pero a su vez se multiplican y nacen una nueva cantidad de células. La sangre, por ejemplo, tiene 22 mil millones de células de glóbulos rojos y diariamente mueren una cantidad fantástica, aproximadamente 2 millones, y nacen nuevamente 2 millones. Dicen algunos científicos en el campo de la medicina que el cuerpo se regenera totalmente cada 7 años. Es decir, cada 7 años somos biológicamente nuevas criaturas. Me suena un poco al texto bíblico que dice que Dios nos está llamando a ser nueva creación en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, biológicamente, cada 7 años hemos regenerado todas, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo. Desde aquí, desde la puntica del cabello hasta la punta de la última uña de uno de los dedos de los pies. Todas. Las únicas células que no se regeneran son las células del cerebro, las neuronas. Lo que significa que si nosotros no somos cuidadosos con nuestro cerebro y lo exponemos, las neuronas que se mueran nunca se van a regenerar. Sin embargo, también los científicos han determinado que si el cerebro se mantuviera con las condiciones de alimentación posible y demás, el cerebro podría vivir 10.000 años. Eso muestra a las claras que definitivamente Dios no tenía dentro de sus planes que el ser humano muriera. Y que la muerte es un accidente que Dios previó y sencillamente permitió que el Señor Jesucristo viniese para destruir las obras del diablo, incluyendo la muerte. Así que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son el inicio de la eternidad. Y como les he dicho en algunas oportunidades, a mí me hubiera gustado, honestamente, que la Biblia hubiese narrado un poco más de esa eternidad. Por ejemplo, que hubiese un primer libro de Génesis y tal vez en esos 50 primeros capítulos de la Biblia se narraran las aventuras de Adán y Eva en la eternidad. Que de pronto nos contaran en el primer año de la creación, cuando no existía el pecado, por ejemplo, Adán y Eva estaban observando un amanecer cuando de pronto una mariposa de múltiples colores se acercó y ellos con la visión que Dios les había dado pudieron determinar el intercambio de la luz del sol con las células de la mariposa, etc. Recordemos que Elena de White dice que el ser humano estaba tan perfecto que no habían defectos en la parte visual, lo que implicaría que el ser humano era capaz de mirar hasta los átomos. Cosa que hoy para poderlos ver necesitamos de un microscopio. Así que mirando esto, Dios nos dejó solo 2 capítulos para que lo demás lo imagináramos. Y sin embargo dice que lo que Dios tiene preparado para sus hijos son cosas que ojo no vio, ni oído yo, y ni siquiera se han acercado a la mente humana para imaginar. Ahora, el
capítulo 2 narra cómo Dios creó al hombre, qué le puso a hacer, cómo creó esa ayuda idónea. Y en el capítulo 3 comienza el paréntesis del pecado. Como les dije al principio, la Biblia es un libro de eternidad que tiene 2 capítulos para contarnos la eternidad, el inicio de esta, y a partir del capítulo 3 está el paréntesis que Dios no hubiera querido que existiera. Pero a su vez es un paréntesis que muestra el amor de Dios. Aquí muestra a las claras que Dios no esperó que el ser humano quedara a merced del pecado. Dios hizo la provisión y de una vez la puso en ejecución. Génesis capítulo 3, versículo 15, dando la mayor promesa de todas, dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esa promesa maravillosa de la venida de aquel que acabaría con el pecado hizo que muchas madres, antes de María, la madre de Jesús, pensaran que sus hijos podían llegar a ser esa simiente. Incluso la misma Eva a su primer hijo le puso por nombre Caín, nombre que seguramente ninguno daría a ninguno de sus hijos, porque sencillamente vemos el personaje, pero no el significado del nombre. El significado del nombre Caín significa adquirido de Jehová. ¿Qué quiso decir Eva al colocarle a su hijo Caín? Es algo así como: este es el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente y vamos a recuperar el Edén. Por eso yo a más de uno le digo: bueno, ¿y por qué no le pone a su hijo Caín? Y la respuesta es: no, ¿cómo se le ocurre? ¿Y por qué no? Si Caín significa el que le aplasta la cabeza, ese es el adquirido de Jehová. Pero lo asociamos más con el problema que con el significado. Ahora bien, seguimos mirando nombres y, por ejemplo, vemos a Isaías, Yesayá, la terminación ya significa Jehová. Elías, Eliyahu, que significa mi Dios es rey. Y tantos otros nombres bíblicos que tienen connotación con Dios. Porque las mamás y los papás, cuando su hijo nacía, aspiraban que ese fuera el elegido por Dios para aplastarle la cabeza a la serpiente y terminara más rápido ese paréntesis de eternidad, perdón, de pecado, para volver a la eternidad. El ser humano ha nacido siempre con el deseo de vivir. Aquellos que finalmente acaban con sus vidas simplemente tienen un problema de salud mental bastante delicado, porque en condiciones normales todos queremos vivir y queremos hasta el último minuto tratar de mantenernos vivos. El ser humano no nació para morir y en su mente siempre hay el deseo de luchar por la vida. Así los médicos digan: ya se le acabó la oportunidad. Siempre hay la idea de que podemos vivir más. Y de paso pedirles a nuestros hermanos que están conectados que oren por una tía que en estos momentos está en un estado bastante delicado, está inconsciente, tiene problemas en su cerebro, tiene unos tumores. Y ellos, los hijos, dicen que ella se le ve que tiene bastante fe, pero se nos está yendo. Precisamente porque estamos sujetos al pecado y como consecuencia del pecado la muerte, como dice el apóstol Pablo. De ahí para allá, Génesis, Éxodo, Levítico y todos los textos de la Biblia están relatándonos cómo fue el proceso de la historia que se consuma cuando Cristo viene por primera vez y muere en la cruz del Calvario. Así que todos los profetas de antaño y toda la historia de Israel es en torno a un Dios que está buscando al ser humano para recuperarle ese sentimiento de eternidad.
Ayer estaba hablando con una hermana que fuimos compañeros de estudio en la universidad y está pasando por un momento difícil, tuvo un accidente y pues aunque se ha recuperado, su recuperación ha sido bastante lenta. Ella me decía que se sentía un poco enferma y sí, daba tristeza escucharle. Pero creemos que cuando Jesús viene por primera vez a esta tierra, viene a deshacer las obras del diablo, como dice el apóstol Pablo. Y en esa lucha, en esa pugna, encontramos a Dios mostrando su amor para con nosotros. En el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 1, el Señor dice lo siguiente, Primera de Juan 2, 1. Es un texto que es muy hermoso. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, Dios hace una provisión de eternidad. Y esa provisión de eternidad ocurre en la persona del Señor Jesucristo. La palabra Jesús significa el que salva. Yeshua, como le llaman en hebreo. Y en nuestro español, Jesús o Jesús, como se dice en griego, que tienen el mismo significado, el que salva. Y Cristos, que significa ungido. Es decir, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo el que salva es el ungido. Y estamos viendo las profecías cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios eterno, cuyo nombre es digno de alabanza hoy y siempre. Y que nos abre las puertas de la eternidad que el ser humano sacrificó en el Edén y que sencillamente sigue sacrificando cada día. Cada vez que nace un niño, en nuestra mente vemos la consumación del amor de Dios con el nacimiento de una nueva vida. Pero ese niño es un pecadorcito más al que Dios, al permitirle nacer, está dispuesto a redimir. Porque sencillamente ese pequeño también tiene un sentimiento de eternidad y también quiere vivir. Y precisamente con el propósito de prolongar la vida, el Señor Jesucristo hace presencia. En el libro de Romanos, capítulo 6, el Señor dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Sí, estamos sujetos al pecado, estamos sujetos a la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sujetos a un paréntesis triste que se llama pecado, pero con una vía de escape que nos proyecta la eternidad, y esa vía de escape se llama nuestro Señor Jesucristo. Tal vez hay alguno entre los que nos escuchan, o tal vez que nos verán en las redes sociales, porque entiendo que este programa va a quedar grabado, y que de repente va a sentirse desanimado por tantas cosas. Y de repente han sentido que ya no nos podemos reunir en la iglesia, que afán nos corre, esto definitivamente ya no hace sentido, como que yo ya no quiero más. Y entonces tendemos a desanimarnos. En estos 2 días adicionales vamos a hablar un poquitico de estas cosas. Porque honestamente, con tanto que hemos recorrido, con el cumplimiento tan vívido de las señales y tantas cosas, realmente no vale la pena desanimarnos, estamos más cerca. Ese más cerca puede durar 1 año, 10 años, 50 años, no sabemos. Pero qué afán, no tenemos afán para saberlo. Sencillamente, vale la pena seguir unidos de la mano del Señor.
dado que la salvación es más grande y el tiempo está más cerca ahora que cuando creímos. En estos momentos, abandonar el barco es la peor decisión que podemos hacer, porque precisamente estamos cerca del puerto, aunque estamos al frente de las olas más grandes y por supuesto las más peligrosas. Al principio de este año, uno de nuestros líderes de una de nuestras iglesias abandonó el barco. Y varias veces le hablé del error tan grande que estaba cometiendo. Pero finalmente nada fue factible de ayudarle a recuperar esa conexión con la eternidad. Quedé con un dolor, derramé algunas lágrimas, pero fue su decisión. Porque en esta decisión de eternidad, mi querido hermano, nadie nos obliga. Usted no está obligado a seguir a Jesús. Usted no está obligado a, ¿qué le digo? A sentir esa pasión por la eternidad. Porque la salvación es voluntaria. El Señor ha dicho en su palabra que la vida eterna es en Cristo Jesús. Pero el llamado que Él hace es a que tú la aceptes si tú quieres. En este paréntesis de pecado, estamos sujetos, pero también en esa sujeción, Dios nos está llamando voluntariamente al que quiera. Por eso el texto sagrado dice que el que quiera tome del agua de la vida, el que quiera. Y tú no quieres, o simplemente estabas bebiendo del agua de la vida y ahora ya quieres dejar de beberla, es asunto tuyo, es decisión tuya. Pero no vale la pena soltarnos de la mano del Señor ahora que la salvación está más cerca que cuando creímos. Apocalipsis nos narra una cantidad de eventos que junto con Daniel proyectan todo lo que va a ocurrir hacia el final del tiempo. Pero desafortunadamente nos desconectamos. Vamos a volvernos a conectar, hermanos. Ustedes están en la red, pero vamos a volvernos a conectar porque se nos cayó la llamada. Con el fin de que los hermanos no pierdan. Bueno, vamos a seguir acá. Tuvimos un pequeño impasse en la llamada. Los hermanos que no están conectados, pues, con el teléfono. Ok, ya estamos nuevamente conectados por el teléfono para que los demás hermanos no pierdan. Entonces, volviendo, sí señora. Ok, está bien hermana. Entonces, hago un paréntesis con los hermanos que están conectados a través del video. Hagamos un resumen mientras los demás hermanos se conectan. Entonces, estábamos diciendo que Génesis capítulo 1 es el inicio de la eternidad y que tenemos dos capítulos, 1 y 2, que nos están conectando con una eternidad y que no sabemos cuánto tiempo fue. Pudo haber sido miles de años o unos pocos años. La Biblia simplemente no nos narra eso. Pero encontramos dentro de ese resumen que Dios se preocupó por la condición del ser humano e hizo provisión a través de la sangre de Cristo para que pudiésemos ser redimidos. Y en esa redención, entonces tenemos oportunidad de salvación. Acercándonos al Apocalipsis, que ya es el epílogo, encontramos que entre Daniel y Apocalipsis nos narran los eventos finales. Pero nuevamente nos conectamos con la eternidad en los últimos dos capítulos. Cuando tú observas Apocalipsis capítulo 21 y 22, observa la recreación.
Dice Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya habían pasado. Y ese mar de distanciamiento que para Juan era terrible, dice, ya no existía más. Es decir, ya no van a haber distancias físicas incapaces de ser solucionadas, porque sencillamente ya podemos estar más cerca los unos de los otros. Y el capítulo 22 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Y empieza a narrar todo lo que será esa eternidad. Entonces observemos un detalle interesante. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos está hablando del inicio de la eternidad, con un paréntesis que va desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 20. Bastante grande el paréntesis, ¿verdad? Paréntesis inmenso. 2 capítulos, un tremendo paréntesis y los otros 2 capítulos. Pero qué tristeza sería si no tuviéramos los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Prácticamente podríamos decir que quedaríamos sin esperanza. Pero nuestra mente vuela hasta el cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor ha prometido, donde viviremos por la eternidad. Y vuela hasta el río de la vida, cuyas aguas podemos beber. Y nos hace ver ese árbol de la vida que en el jardín del Edén existió en la primera parte de la eternidad y que Dios volverá a plantar para que usted y yo podamos disfrutar. Saben, mis queridos, mirar esa eternidad es mirar con ojos de fe hacia aquello que tanto deseamos. Sí, estamos sujetos al pecado. Aparentemente no hay ninguna solución. Cristo viene, deshace las obras de Satanás, nos proyecta hacia la eternidad y ahora podemos tener la seguridad de que nuestro futuro está definitivamente en las mejores manos y con la mejor proyección. No estamos en esta tierra para nacer, crecer, reproducirnos y morir. No. Estamos en esta tierra para nacer, crecer y vivir eternamente. Con un paréntesis que puede ser que dure muchos años o pocos años, pero que serán pocos cuando veamos la eternidad. Por eso, para que ese paréntesis pueda ser realidad, es necesario tomar una decisión. Y esa decisión no la puede tomar nadie por usted, mi querido hermano. La decisión de eternidad es suya. ¿Por qué? Porque por el Señor ya está lista. O sea, usted no tiene que hacer nada para ganar la eternidad. Lo único que tiene que hacer es aceptar al Señor Jesús en su corazón. Lo único que tiene que hacer es aceptar que definitivamente a través de su palabra, Dios nos ha proyectado esa eternidad. Aceptar esa eternidad significa aceptar que el Señor Jesús puede hacer el cambio en su vida y transformarla de pecador a redimido. De ese paréntesis grande a esa eternidad. Nosotros estamos entre el paréntesis, aquí en este lado del paréntesis, aquí en esta parte del paréntesis, pero podemos saltar de aquí a acá a la eternidad. Decisión que solamente está en sus manos, porque el Señor ya ese paréntesis lo tiene débil, está débil. Cae el paréntesis, vamos a la eternidad. Pero mientras ese paréntesis cae, tú puedes saltar. Y ese salto se llama la sangre de Cristo. Por eso yo te digo, mi querido hermano, si estás pasando por un momento de desánimo, no te desanimes. Estamos más cerca que cuando creímos. Y quiero invitarte a que en esta mañana abras tu corazón y le digas al Señor, Señor, yo también quiero disfrutar de la eternidad. Yo también quiero soñar con esa eternidad. Yo también quiero vivir la eternidad. Hay momentos en los que me desanimo por lo que está pasando, pero sé que tú estás al control. Así que yo quiero invitarte en este momento, mi querido hermano, a que incline su rostro conmigo y vamos a orar para que el Señor nos fortalezca en este día y que nuevamente, si había un momento de dificultad, nuevamente surja en nosotros ese deseo de la eternidad y que se haga presente por la sangre de Cristo que nos ha dado ese sueño de eternidad. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos,
Queremos darte gracias por esta mañana en la que nos permites conectarnos contigo. Estamos en un mundo de pecado, de sufrimiento, de tristeza, de dolor. Pero es solo un paréntesis que viene ocurriendo ya hace muchísimos años, casi 6.000 años. Pero tú estás al control. Por eso hoy queremos decirte, Señor, no nos vamos a desanimar, porque es mucho lo que tú has hecho comparado con lo poco que hemos tenido que sufrir. Y por eso queremos nuevamente soñar con esa eternidad, vivir esa eternidad, saltar ese paréntesis por medio de la sangre de Cristo, ese paréntesis de pecado, y proyectarnos hacia la vida eterna que tú has prometido. En tus brazos de amor entregamos este día, el dolor y el sufrimiento de muchas personas, y sobre todo entregamos nuestra vida para que tú la transformes a tu imagen y semejanza. Dirígenos en cada paso que demos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos